Buenas familia, mirad qué delicia os traigo hoy, unos lacitos de hojaldre que no os podéis perder, en 15 minutos los tenemos horneados y hechos, son facilísimos y en Palencia se conocen como socorritos. Vamos al lío con la receta, que empezamos. Bueno, pues como esta receta es tan rápida, ya lo que tengo precalentado es mi horno a 200 grados con calor, arriba y abajo. Mi bandeja también está preparada, la tengo con papel, si queréis en lugar de papel la podéis pincelar. Podéis hacer tantas planchas como queráis de hojaldre refrigerado. En esta ocasión, si queréis hacerlo con hojaldre casero también. Mirad, os enseño los gramos que tiene, 275 gramos. Y como podéis ver, aquí indica en el paquete los grados del horno. 200 grados que ya lo tengo precalentado. Así que vamos a desenrollar nuestra plancha de hojaldre para trabajar con ella. Muy bien, pues ya la tenemos, así que ahora medimos nuestro hojaldre, como podéis ver, mide 33 y medio, por aquí 33 y medio y por aquí tenemos 27. Muy bien, pues vamos a dividir nuestro hojaldre en la parte más larga, la que mide 33 y medio, en 3. Más o menos pues a 11 con 1 o 2 milímetros. Si no tenéis regla, podéis hacerlo a ojo. Y vamos a cortar siempre nuestro hojaldre con un cuchillo muy afilado para que no se desgarre nuestra masa, o bien con un cortapizzas, que yo lo utilizo mucho, ya me habéis visto en otras ocasiones y es muy cómodo también. Bueno, nos aseguramos que esté bien cortado. Así. Y vamos a tener preparado un poquito de mantequilla o margarina. Yo voy a utilizar margarina y además este hojaldre es vegano para que puedan tomarlo todos en casa. Y vamos a pincelar 2 de las 3 partes que tenemos. Mirad, untamos la del medio con mucho cuidado y para no manipularla mucho ponemos un extremo encima. Así, presionamos un poquito, volvemos a pincelar esta y ahora ponemos el otro extremo encima de la del medio. ¿Veis? De esta forma no se nos deforma y no la manipulamos apenas, el hojaldre sigue frío. Todo y así como yo tengo aquí un poquito de luz, me da calor, entonces intento ir lo más rápido posible. Vamos a girar ahora nuestro hojaldre y vamos a cortar tiras. No importa si nos queda perfecto, ¿eh? Ahora tenemos por aquí nuestros 27 centímetros. Vamos a dividirlo en 1,5 centímetros. Cortamos nuestras tiras y siempre de arriba hacia abajo, nunca arrastrando nuestro cuchillo. Y cuando ya tengamos todas las tiras cortadas, vamos a ir colocándolas en nuestra bandeja con un poquito de separación. Mirad, la torsión que debemos darle es de un giro completo, una vuelta completa por el medio. Esto sería medio giro y aquí tenemos el otro medio, entero. Vamos colocándolas en la bandeja. Os vuelvo a repetir. Medio giro por aquí y otro medio, un giro completo. Y ahí vamos a ir dejándolas un poquito de separación. Ya las tengo todas. En total, con estas dimensiones de plancha de hojaldre, os van a salir de este tamaño 18 unidades. Ahora las vamos a llevar al horno. No las voy a pincelar con nada, a 200 grados, con calor, arriba y abajo, hasta que estén doraditas. Los míos han estado exactamente 15 minutos en el horno y ahora los voy a poner sobre una rejilla para que vayan enfriando y voy a hacer otra plancha. Cuando estén fríos vamos a tomar una tableta de chocolate. Yo voy a utilizar chocolate negro, pero podéis utilizar chocolate con leche o chocolate blanco. La vamos a trocear y la introduciremos en el microondas o al baño María. Yo lo voy a hacer en el microondas a intervalos de 30 segundos hasta que esté completamente derretido.
Cuando tengamos ya el chocolate derretido vamos a tomar la mitad. Recordad que yo había hecho 2 láminas de hojaldre, entonces voy a tomar 18, que es lo que salen con una, y los vamos a bañar por chocolate. Si queréis sumergirlos por completo, y si no, así por encima, y dejamos que chorre el chocolate. Los vamos a ir poniendo así sobre el papel, y poco a poco vais a ver que el chocolate endurece enseguida, y sobre todo este negro endurece todavía más rápido. Si estáis en verano y os cuesta que el chocolate vuelva a tomar consistencia, los metéis, nada, un minutito en la nevera, en el frío, en el refrigerador, y listo, ya los tenéis. Y mientras los de chocolate enfrían, vamos a poner abundante azúcar glass sobre los otros 18. Ya los tenemos listos, así de fácil, y quedan deliciosos. ¿Con cuál os quedáis? ¿Con los de azúcar glass o con los de chocolate? Yo creo que con uno de cada. Ya sabéis, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y activar la campanita para no perderos ninguna receta. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo con otra receta fácil y deliciosa como esta. Que aproveche, familia.